llamo Héctor y soy ingeniero de telecomunicaciones. Mi trabajo me lleva a los lugares más recónditos y hermosos de nuestro país. Y en una ocasión me asignaron un proyecto en una zona montañosa donde debía realizar estudios para la instalación de antenas y torres de comunicación. La comunidad local, formada por un grupo de campesinos amables y hospitalarios, me recibió con los brazos abiertos. Debo decir que la vida en la montaña es tranquila, marcada por las tradiciones y costumbres de sus habitantes, y cada día era una nueva aventura, desde las caminatas por senderos llenos de vegetación, hasta las tardes compartiendo historias y comidas típicas con los anfitriones. Sin embargo, la tranquilidad de esos días contrastó bruscamente con lo que ocurrió una noche en particular, y es el motivo de esta historia. En ese momento me encontraba alojado en la casa de don Julián Ábrego, un campesino de la zona y ejidatario que formaba parte del consejo comunitario. Era un hombre de experiencia y bastante vergado. Aquella noche, después de una larga jornada de trabajo y una cena reconfortante, me retiré al cuartito que me habían asignado y donde pasaría unos días, hasta terminar los estudios. Ya había pasado algunas semanas antes en otra comunidad y no estaba muy lejos de ahí, así que conocía a toda la gente de la región. Pero debo decir que en ese sitio había algo que no podía comprender del todo. La oscuridad de la zona era muy notable y el sol se metía temprano y daba paso a las penumbras heladas y silenciosas que imperaban en ese lugar. Toda esa negrura era densa y absoluta, solo rota por los ruidos nocturnos de los insectos, aves ocasionales y alguno que otro murmullo del viento entre los árboles. Era lo que se podía escuchar. Mientras trataba de conciliar el sueño, escuché algo inusual. Un crujido de ramas y gravilla, como si alguien o algo estuviera moviéndose cerca de la casa. Me levanté sigilosamente y tomé mi linterna para mirar quién andaba por ahí. Abrí la ventana de madera con cuidado, pero no observé a nadie o algo que estuviera ahí fuera. Pero otro murmullo parecía decirme algo. No podía entender qué. Era una voz apenas audible y ronca que hablaba por lo bajo, y pensé que era don Julián, el cual imaginé que estaba en problemas, así que decidí salir al exterior para poder ayudarlo. El aire frío de la noche me envolvió y con la linterna encendida comencé a explorar los alrededores. Los ruidos continuaron y esta vez eran más claros y cercanos. Apunté la linterna hacia la fuente del sonido y lo vi. Lo que iluminé brevemente con mi linterna desafió toda lógica y razón. Era una criatura horrenda, con un pelaje negro y espeso, pero sus facciones eran una mezcla espantosa de humano y felino. Sus orejas eran grandes y puntiagudas y sus ojos reflejaban la luz de mi linterna con un brillo malvado. No lo estaba soñando o imaginando, era real, estaba allí frente a mí. Y lo que más me perturbó fueron sus dientes pequeños y afilados, mismos que mostró en una mueca de desagrado. Y simplemente estaba ahí, provocándome el terror. Y este ser, al mirarse sorprendido, emitió un gruñido bajo y gutural antes de huir hacia el monte, y quiero ser cauteloso con lo que voy a decir, pero puedo jurar que entre estos gruñidos pude notar una voz humana. Unas frases apenas audibles que me dejaron sorprendido de muchas maneras, y esa cosa simplemente desapareció entre la vegetación. Y me quedé ahí paralizado por el miedo y la incredulidad, tratando de comprender qué era lo que acababa de ver. Lo único que pude hacer fue regresarme a mi cuarto y encerrarme hasta la mañana siguiente. El sol iluminaba la montaña y la comunidad despertaba a un nuevo día. Traté de racionalizar la experiencia de la noche anterior, así que decidí hablar con don Julián sobre lo ocurrido, y al encontrarlo estaba alimentando a sus animales y sonrió al verme y me saludó muy animado. «Buenos días, Héctor. ¿Descansaste bien?», preguntó con su habitual amabilidad. «No muy bien, don Julián», respondí tratando de mantener la calma. «Anoche vi algo extraño, no sé cómo explicarle, pero parecía una mezcla de humano y animal. No me tome a loco, no vi nada anoche, pero no pude dormir, no sé qué fue ese animal o cosa. ¿Usted ha mirado algo como eso?». Don Julián dejó de lado lo que estaba haciendo y me miró con una expresión muy seria. Sus ojos, normalmente cálidos y amigables, mostraron una sombra de preocupación. «Ah, caray.
Cuéntame exactamente lo que viste, muchacho, dijo, y su tono era más grave. Le describí la criatura, su pelaje entre negro y pardo, las orejas grandes, los ojos brillantes y una apariencia felina, pero de verdad esa cosa no era un animal común. Don Julián asintió lentamente en tanto escuchaba como si ya supiera lo que iba a decirle. «Eso que viste, Héctor, es un nahual», dijo finalmente. «Aquí en la montaña muchos han hablado de ellos, seres que tienen la capacidad de transformarse en animales. Algunos dicen que son brujos y otros creen que son guardianes de la naturaleza, pero una cosa es segura, no son criaturas que debamos molestar. Y si esa cosa estuvo ahí cerca de tu casa, por algo será. No bajan y asustan a cualquiera. Quizá tengas rencillas con alguien o algo, o debes algo». No entendí lo que me decía. No es que debiera algo, pero la palabra nahual sonó en mi mente. Había escuchado historias y leyendas sobre estos seres, pero nunca pensé que encontraría uno en mis viajes. Era una fantasía que se estaba haciendo realidad y no podía pensar con claridad. Don Julián continuó explicándome que aunque los nahuales son parte de las leyendas y tradiciones de los pueblos, también son vistos con respeto y temor. Lo mejor que puedes hacer es no buscarlo y no enfrentarte a estas cosas. Si lo vuelves a ver, huye. Corre lo más rápido que puedas, muchacho, o no verás la luz del día. Mantente enfocado en tu trabajo y respeta la montaña y sus misterios, no te metas en problemas. Muchas veces la gente anda por ahí, por malos caminos, tú no seas como ellos. Los nahuales no atacan a cualquiera. Alguna situación debes tener con este nahual en particular. Cuídate nada más, no te alejes de los caminos. Al escucharlo sentí agradeciendo por su sabiduría y consejo, aunque todavía sentí una mezcla de incredulidad y temor. Sabía que debía respetar las creencias y costumbres de la comunidad que tan amablemente me había acogido. Días después del primer encuentro con la criatura, me encontraba nuevamente trabajando en la montaña. El sol ya se había ocultado y el crepúsculo comenzaba a envolver el paisaje con su manto oscuro. Sabía que debía apresurarme para regresar a la casa de don Julián antes de que la noche cayera por completo, pero el trabajo me absorbió y perdí la noción del tiempo. Cuando finalmente levanté la vista, la oscuridad había caído por completo. Recogí mis herramientas y comencé a descender por el sendero que me llevaría de vuelta a la comunidad. Fue entonces cuando, y desde lo alto de una colina, noté una figura moviéndose entre las pertenencias colocadas dentro de un templete donde comúnmente descansaba en tanto trabajaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconocí la silueta de la misma criatura que había visto aquella noche. Era el nahual. La criatura estaba merodeando, husmeando entre mis cosas, y me acerqué lentamente tratando de no hacer ruido, pero mis esfuerzos fueron en vano. La criatura levantó la cabeza y me miró fijamente con esos ojos brillantes y malvados, y sabía que no tenía otra opción. Debía enfrentarme a esta criatura o huir. Entonces tomé la segunda opción y decidí tomar un atajo para alejarme por el otro lado del camino, pero eso significaba atravesar un sendero estrecho y oscuro. Mientras avanzaba parecía que todo estaba mal. No recordaba el camino y no quería perderme ahí a manos de aquella bestia. No sé en qué momento pude escuchar un ruido sordo detrás de mí que me hizo girar y encarar a la criatura. Estaba ahí, más cerca de lo que había pensado, y con una especie de rugido gutural se lanzó hacia mí con las garras en alto. Lancé un gemido de asombro cuando el miedo me invadió de todas formas, al sentir que la enfrentaría de cualquier modo. Pero la adrenalina y el instinto de supervivencia tomaron el control. Saqué el revólver que siempre llevaba para defenderme de los animales salvajes y apunté hacia esta bestia y disparé 2 veces. Los disparos rompieron el momento y la criatura soltó un largo aullido de dolor, antes de correr hacia los árboles desapareciendo entre la oscuridad. Respiré profundamente tratando de calmarme y decidí acercarme con cautela al lugar donde había mirado a la criatura esconderse. Si la había dejado herida o muerta. De cualquier forma pensaba en rematarla y al llegar, escuché algo que heló mi sangre. Era una voz ronca y maligna que susurraba detrás de aquellos arbustos. ¡Maldito!
¡Ella no es tuya! La sensación de frío que me recorrió la espina fue indescriptible. Aquella voz no era humana, pero había una claridad en sus palabras que no podía ignorar. Sentí un terror primitivo, una mezcla de pavor y desesperación que me paralizó por un instante, pero la necesidad de sobrevivir fue más fuerte. Así que decidí dejar todo atrás y correr. Corrí a través del monte oscuro, tropezando con raíces y piedras, en tanto los sonidos de la noche se mezclaban con mis jadeos de pánico. La distancia entre la casa de don Julián nunca me pareció tan grande ni tan aterradora como en ese momento que sentía pánico. Y sentí como si muchas de esas criaturas que abatí me estuvieran persiguiendo. Cada sombra y cada ruido me hacían pensar que esa cosa estaba detrás de mí y esperaba el golpe fatal. No sé cuánto tiempo me tomó, pero llegué a la casa y me refugié en mi habitación, cerrando la puerta con llave, abrazando un crucifijo y apretando la pistola, apuntando hacia la puerta. Me quedé despierto toda la noche, escuchando cada ruido misterioso y cada murmullo del exterior, esperando que aquella criatura no encontrara la manera de entrar, y aún así, me aferré a mi pistola y a los 3 tiros restantes que quedaban. Me temblaba el pulso y no podía estar bien. Intenté de alguna manera rezar o pedirle a lo divino que me ayudara, pero nunca fui un hombre creyente hasta ese momento. Cuando finalmente amaneció, la luz del día trajo un alivio momentáneo, pero sabía que algo había cambiado para siempre. El amanecer trajo una sensación de alivio temporal, pero no podía sacudirme la inquietud que me atormentaba desde la noche anterior. Decidí entonces buscar a don Julián para contarle lo ocurrido y pedir su consejo. Salí de la casa y recorrí la comunidad, pero el viejo no aparecía por ningún lado. En su lugar encontré a un arriero conocido, Pedro, y me dio una noticia perturbadora. «Héctor, encontraron a un hombre muerto en el camino. Todos están ahí, los policías rurales y varios ejidatarios están investigando qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver qué está pasando, acompáñame». No dudé en seguir al arriero hasta el lugar del incidente. Y al llegar, la escena era impactante. Varias personas se habían congregado alrededor del cuerpo de un hombre y los murmullos llenaban el aire con un tono de consternación y miedo. Me acerqué y reconocí a los policías rurales y algunos ejidatarios que estaban inspeccionando el cadáver. Y cuando vi el cuerpo, mi corazón se detuvo por un instante. El hombre tendido en el suelo tenía una apariencia familiar. Era más o menos de mi edad y al mirarlo más de cerca lo reconocí. Era Indalecio Ortiz, un vaquero de la zona. Pero lo más extraño de todo era cómo había muerto. Tenía 2 heridas de bala, una en el cuello y otra en el abdomen, y estaba desnudo. Su cuerpo era por demás extraño, como si hubiera sufrido una transformación parcial. Los murmullos de la gente no tardaron en alcanzar mis oídos. «¡Es Indalecio Ortiz!», decían. «¿Quién pudo haber hecho esto? Ese maldito lo merecía. Es hijo del brujo ese... de Pancho, el que vive en la montaña. Dicen que era un nahual, por eso alguien lo ultimó. Ya debía muchas. Tuvo lo que se merece ese muchacho. Qué bueno que lo mataron. Era mala entraña. Pobre muchacho, Dios lo tenga en su gloria. Lo siento por el que mató a este fulano. El padre no se va a quedar quieto», decían las voces, y eso me inquietó. Mi mente era un amasijo de ideas, revelaciones y preguntas al mismo tiempo. Pero entonces recordé las rencillas que había tenido con Indalecio cuando llegué a la comunidad. Su novia era una mujer de belleza cautivadora que me había coqueteado apenas llegué. Y debo decirlo con cierta vergüenza, pero habíamos tenido un encuentro íntimo después de que me llevara de comer una tarde que la pasamos platicando. Así iniciamos un romance fugaz que terminaba siempre en algún lugar escondido y yo entre sus piernas. Pero la mujer de pronto le remordió la conciencia y ya no quiso seguir con ese juego. Pues decía que Indalecio le había pedido irse a vivir con él y decidió no seguir conmigo para no engañar al hombre y aceptar la propuesta del vaquero. Pero le remordió la conciencia, pues decía que Indalecio le había pedido irse a vivir con él.
y decidió no seguir conmigo para no faltarle al respeto y aceptar la propuesta del hombre. No supe en qué momento y mientras laboraba que el vaquero, quizá al enterarse de los amoríos que tenía con su novia, simplemente me encaró y me amenazó de muerte. Pero hasta entonces había pensado que todo había quedado en eso, una simple amenaza. Eso pensaba mientras miraba el cuerpo, y mi mente comenzó a unir piezas. La criatura que había visto la noche anterior, la voz que había escuchado, todo cobraba sentido de una manera aterradora e increíble. Indalecio era el nahual que me había atacado. ¿Pero cómo? La conexión entre su amenaza y su forma monstruosa ahora parecía clara, pero la realidad de esta revelación era casi imposible de aceptar. Solo imagina estar ahí, frente al cuerpo de un hombre medio transformado con 2 agujeros de bala, y una revelación inquietante. El miedo que siguió fue profundo. No sabía qué hacer con esta información. No podía decir simplemente que yo le había disparado. Así que, sin decir una sola palabra, me di la vuelta y regresé a casa de don Julián. Mi mente estaba en caos, tratando de digerir las innumerables cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo y muy rápido. Simplemente llegué y cerré la puerta y me dejé caer en la cama, mirando al techo con los ojos abiertos y la mente en constante reflexión. La criatura, la amenaza de Indalecio, su transformación en nahual, todo era un torbellino de terror y confusiones. Sabía que debía tomar una decisión: huir y dejar todo atrás. Eso haría. No sé en qué momento don Julián llegó a la casa con el rostro desencajado y una mirada llena de preocupación, y sin preámbulos me confrontó. «Tú lo mataste, ¿verdad?», asentí, aún aturdido por los eventos de la noche anterior. «Sí, don Julián. No tuve opción, esa cosa me atacó. Era él o yo, no había otro modo». El viejo apretó los labios y negó con la cabeza. Le conté todo lo que había sucedido en el monte y las rencillas que tenía con Indalecio. Pero sobre todo, el encuentro con el hombre de los ojos amarillos y piel negra, y sus palabras de venganza, y cómo apenas logré escapar con vida. Don Julián me escuchó con atención y su expresión se tornó más sombría a medida que avanzaba mi relato. Y entonces dijo con una voz baja y cargada de gravedad: «Tienes que irte, muchacho. El padre de este tipo es un maldito y no te perdonará. Es un brujo poderoso adorador de los elementos y las criaturas primitivas de la noche. Desde joven aprendió a dominar las bestias y los elementos y ofreció su alma y entendimiento a los entes malos que habitan en la montaña. Y estos le dieron la facultad de transformarse en animal, y lo logró. Pero los hombres de mala entraña siempre actúan en su propio beneficio. El brujo Pancho es el padre de ese nahual, de Indalecio. En su juventud mató a mucha gente y fue uno de los hombres más diabólicos y temidos que se conocían en la región. Con el tiempo la gente se armó de valor y logró expulsarlo, pero su hijo, fruto de una relación con una prostituta, heredó su maldad. Cuando la madre lo abandonó en el monte, el brujo se lo llevó a vivir con él y juntos se hicieron aún más ruinas. Después, ese muchacho apareció con el tiempo, siendo otra persona, pero yo no me dejé engañar por sus buenas acciones y esa sonrisa condescendiente que les hacía a las personas. Comenzó a trabajar en el rancho como vaquero y nunca hubo problemas con él, pero pasaban cosas misteriosas y desapariciones. A pesar de confrontar al muchacho y preguntarle si era el hijo del brujo Pancho, lo negaba siempre, pero todos sabíamos que era él. Esos malditos ojos también los había heredado del padre. Mientras escuchaba la historia de don Julián sentí que la sangre se me helaba. El hijo a quien había matado en defensa propia había vivido siempre al margen de la sociedad y era temido por todos, y ahora el padre estaba en mi búsqueda. El hijo siempre vivió así, a salto de mata, y todos le temían, pues se hizo malo con el tiempo, mostró los dientes, y tarde o temprano sabíamos que iba a terminar así. Muchos lo habían visto salir de noche, y otros afirmaban haberlo visto cómo se convertía en nahual. Ahora míralo, ahí está. ¿Quién iba a pensar que tú lo ibas a ultimar? Ahora tú estás en su mirada vengativa. Tienes que irte rápido. No puedes quedarte aquí ni un día más. Ese hombre vendrá por ti y no descansará hasta verte muerto, muchacho. Ahora lárgate.
y no regreses más por aquí. Estás sentenciado a muerte. No había tiempo que perder. Empaqué lo que pude rápidamente y monté el caballo de don Julián y juntos salimos por el camino que llevaba a la carretera principal, donde pasaban las combis y los transportes a Pueblo Grande. La tensión y el nerviosismo crecían en mí a cada segundo, y mis pensamientos eran un torbellino de miedos y confusiones. No podía creer todo lo que estaba ocurriendo por mi estupidez, por mi incredulidad. Tampoco cabía en la sorpresa de saber que existían esas malditas cosas y no era un mito, era cierto. Los nahuales eran reales y lo pude ver con mis propios ojos. Pero fue al llegar al cruce de caminos cuando escuchamos un grito y un aullido escalofriante que hizo eco alrededor. Don Julián se puso pálido y comenzó a rezar con fervor. ¡Lárgate! ¡Huye! ¡Es ese maldito!, me dijo con una voz atronadora y, sin pensarlo dos veces, insté al caballo a correr. Mi rostro se tornó pálido y mi corazón latía desbocado en tanto dejaba atrás todas mis pertenencias. Y mientras avanzaba por ese camino, un miedo primordial me invadió. Sentía que algo me seguía. Miré hacia atrás y vi las ramas de los árboles romperse y una polvadera levantarse. Algo o alguien estaba persiguiéndome. En mi desesperación perdí el control del caballo y caí por un barranco, rodando cuesta abajo con todo y animal hasta detenerme. Estaba dolorido y en el suelo. El caballo se había roto el cuello y levanté la vista y lo miré. Delante de mí había un hombre vestido de manta y me miraba con ojos amarillos brillantes y una piel negra como la noche. Sus dientes se mostraban en una mueca feroz. «¡Tú mataste a mi hijo! ¡Ahora yo te mataré a ti!», dijo con voz ronca y llena de odio. Aquel hombre se lanzó sobre mí con un movimiento sobrenatural, apoyándose en sus 4 extremidades y comenzó una lucha desesperada por mi supervivencia. Forcejeamos, rodando por el suelo mientras sentía la fuerza descomunal de su furia y esa apariencia extraña. La negrura de su piel se debía a un fino pelaje negro y sus manos tenían garras muy duras que cortaban mi piel de manera dolorosa. Mi mente estaba en blanco, guiada solo por el instinto de sobrevivir. Cada golpe, cada patada era un intento desesperado de mantenerlo a raya. Y con un esfuerzo sobrehumano logré sacar mi revólver. El hombre o lo que fuera me golpeó en el rostro, pero logré apuntar y dispararle. El primer tiro falló, pero el segundo impactó en su ojo y la bala le salió por la cabeza y el maldito se tambaleó aturdido y sorprendido. Allí aproveché la oportunidad para rodarme y ponerme de pie, pero el dolor en mi cuerpo era intenso. La adrenalina me mantenía en movimiento y el hombre se levantó. Mostrando una mueca de dolor y rabia, se lanzó nuevamente hacia mí y disparé otra vez. Pero esta vez acerté en su pierna y cayó al suelo con un grito de agonía, pero su mirada seguía fija en mí, llena de odio. Y aproveché esos momentos preciosos para escapar corriendo a través del monte sin mirar atrás. Cada paso era una tortura, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. No sé cómo llegué a la carretera principal donde una combi se acercaba. Hice señas desesperadas y el conductor se detuvo y subí rápidamente mirando hacia atrás una última vez. No vi nadie, pero el miedo seguía en mi interior y mientras la combi se alejaba supe que había dejado algo más que mis pertenencias en aquella montaña. Había dejado una parte de mí mismo que nunca iba a recuperar. Respiré aliviado cuando llegó la combi a Pueblo Grande. Me hospedé en un pequeño hotel a las afueras del pueblo. La habitación era modesta pero limpia, sin embargo no podía dormir. Cada ruido que podía escuchar cerca o lejos me mantenía en vilo. La experiencia con aquel nahual y su padre brujo aún rondaba en mi cabeza como una sombra persistente. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero el reloj marcaba las 2 de la mañana cuando escuché un ruido afuera de la ventana. Me levanté muy nervioso y sudando a mares y me asomé con cautela. A través de las cortinas pude mirar una figura merodeando en la calle solitaria. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero el contorno era inconfundible. El brujo Pancho había regresado. El horror que sentí me hizo alejarme de la ventana con rapidez. Y ese pavor apretaba mi pecho y quise tomar mi pistola, pero no tenía ni un solo tiro, y justo en ese momento, el vidrio estalló en 1000 pedazos. Me lancé al suelo cubriéndome la cabeza y el sonido de cristales cayendo inundó la habitación. ¡Maldita sea!, murmuré, tratando de levantarme.
Sabía que tenía que huir. Salí del cuarto a toda prisa, corriendo por el pasillo de aquel hotelucho sin mirar atrás. Los pocos huéspedes que había se despertaron sobresaltados por el estruendo y salí a la calle. Corrí tan rápido como pude, pero el brujo nahual era increíblemente veloz. Sus pasos iban tras de mí cada vez más cerca. Sentía su aliento en mi nuca y la desesperación se apoderaba de mí a cada segundo. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, pues sentí sus garras arañando mi piel, escuché un estruendo. Me giré al tiempo para ver al brujo nahual caer al suelo, inerte, con un gran boquete en la cabeza. Me acerqué con cautela y el temor aún presente en cada fibra de mi ser. Y pude notar que era el brujo Pancho. Aún tenía las heridas que le había causado con mi arma, pero el cuerpo estaba maltrecho y lleno de lodo negro y pelambre. Su rostro estaba desfigurado por la herida y el odio. Sentí que me estaba mirando con el ojo que le quedaba, con una mezcla de rencor y resignación en tanto daba su último aliento y escupía sangre. De las sombras, de pronto surgieron dos figuras. Era don Julián acompañado de un hombre que sostenía un rifle humeante. «Lárgate, muchacho. No puedes quedarte aquí, ya tenemos suficientes problemas sin agregar los tuyos. A este brujo lo llevaremos a quemar al monte al igual que su hijo», señaló, mientras el hombre con el rifle, al que no reconocí, asintió y ayudó a cargar el cuerpo del brujo en un carretón. Quise acercarme para ayudar, pero don Julián me detuvo. «Vete. Esta noche no se te va a olvidar, muchacho, pero debes marcharte antes de que algo peor te ocurra. Aquí ya no estás a salvo». Lo único que pude hacer fue asentir, incapaz de encontrar palabras. Recogí lo único que me quedaba y me alejé de aquel sitio. Mientras me dirigía al transporte, escuché un último aullido a lo lejos. Un eco de la lucha que había terminado, y me preguntaba si había más de esas criaturas dispersas en aquellos montes interminables. En mi mente, la imagen del nahual y su padre brujo se quedaron grabadas. Sabía que el terror de aquellas noches me acompañaría por mucho tiempo, tal vez para siempre. Había sobrevivido, pero no sin pagar un precio. Dejaba atrás una parte de mí en esas montañas, una parte que nunca podría recuperar. Así abordé la combi al amanecer, dejando atrás un lugar lleno de sombras y secretos oscuros. El miedo y la incertidumbre seguirían conmigo, pero también una nueva comprensión de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de las regiones rurales. Y así, me marché, con el espíritu marcado por el encuentro con el mal, sabiendo que algunas historias no tienen un final feliz, sino simplemente un final, y casi siempre es amargo o letal. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre al canal de Relatos de Horror por las facilidades para la realización de esta sección dentro del canal. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, el Horrorcast, donde estaremos en contacto y podrás escuchar más historias escalofriantes. No me despido. Y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.